Bueno, bueno. Perdón, aquí que hubo unos detalles técnicos, entonces nada más para empezar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Entonces, yo les voy a hablar acerca del uso de extractos botánicos en el manejo de plagas, ¿no? Pues, su definición es fácil. Un extracto botánico son cualquier compuesto que se extrae a partir de una planta completa o de una parte de esta, pues para coadyuvar al manejo de plagas, ¿no? Eso no tiene mucha ciencia. A diferencia de un producto convencional, un producto de síntesis química, los extractos botánicos tienen ciertas ventajas, ¿no? Por lo cual se están utilizando mucho en agricultura orgánica o en huertos pues, con manejo integrado, ¿no? Sobre todo, pues que son más inocuos tanto para aplicadores como para el consumidor o para la fauna silvestre. También son mucho menos dañinos para el caso de polinizadores y son también mucho menos agresivos contra depredadores y parasitoides, que es una de las ventajas que le suma a los extractos botánicos, que mantienes una buena población de estos microorganismos, de estos organismos que también ya están apoyando en el manejo de plagas, ¿no? Y por supuesto son de mucho menor propensión a resistencia, ¿sí? Cosa que en productos de síntesis química, si se hace un mal manejo o una mala rotación de plaguicidas, pues puede generar resistencia muy rápido. Los extractos botánicos funcionan de varias formas, ¿sí? O tienen varias funciones. La primera de ellas son los efectos letales, que son los que nosotros podemos ver con mayor facilidad. Porque algunos de ellos tienen efectos neurotóxicos, otros afectan el sistema digestivo, otros matan a través de daños que ocasionan en el sistema neurosecretor de los insectos o de los ácaros, o algunos incluso tienen efectos citotóxicos, ¿no? Pero algo muy importante y que no se considera a veces a la hora de evaluar un extracto botánico es los efectos subletales que estos generan, ¿sí? Los efectos letales los podemos ver a simple vista. Aplicas y tú ves a los 2 o 3 días una mortalidad directa en las plagas. Pero los efectos letales los vamos a ver a través del tiempo y en las poblaciones de las plagas que deseamos controlar, ¿sí? Por ejemplo, uno de los efectos subletales más importantes es el efecto en la fertilidad de las hembras. Aunque una hembra de trips o de araña roja no haya cansado a morirse por la dosis que hayas aplicado, sí va a tener un efecto en su fisiología. Y muchos de ellos se ve reflejado en su fertilidad. Entonces, si una hembra te iba a poner a lo largo de su ciclo de vida 40 huevos, y si tú logras impactarla en que produzca solamente 20 huevos, pues ya estás impactando directamente en las poblaciones plaga, ¿sí? El otro efecto importante es en la fecundidad, ¿sí? De esos 20 huevos que logró poner la hembra, realmente cuántos huevos logran hacer eclosión. Es un efecto también subletal muy importante que evita que las poblaciones de plaga se recuperen de una manera inmediata, a diferencia de ciertas moléculas químicas donde vemos un efecto de rebote mucho más fuerte, ¿sí? Ahí es un efecto de control y ves un efecto de rebote en las poblaciones. Y a todo esto se le suman los efectos de repelencia que ya muchos conocemos, los efectos antialimenticios, ¿sí? Ya sea por daños en los quimioreceptores del aparato bucal o ya sea por daños directos en el intestino medio, ¿sí? Hay extractos también que dificultan la capacidad de desplazamiento de una plaga, sobre todo aquellas plagas que tienen un desplazamiento activo, ya sea principalmente con alas, ¿no? Hay ciertos extractos que dañan los aparatos musculares de los músculos alares y dificultan su desplazamiento. Entonces también ayudan mucho a evitar que las plagas se dispersen dentro de un huerto o de un huerto a otro, ¿sí? Y causan muchas alteraciones en general en su ciclo de vida. Es diferente hablar de un extracto completo a hablar de una molécula específica extraída a partir de un extracto, ¿sí? Normalmente los extractos, por ejemplo, de piretros, pues tienen una mezcla de piretrinas, ¿sí? Que principalmente su acción es una acción neurotóxica y de derribe, como similar a lo que es un piretroide. Pero, por ejemplo, el NIM
es común encontrar azadiractinas y hay común encontrar extractos de NIM. Un extracto de NIM completo no solo contiene azadiractina, contiene nimindina, salanina y otros 10-12 compuestos que también tienen un efecto biológico en la plaga que se desea controlar. Para el caso del NIM, afecta el sistema neurosecretor de los insectos. Afecta una glándula que se llama glándula protorásica, que es el equivalente al hipotálamo de los humanos. O sea, es una glándula que regula otras glándulas. Por eso, cuando esa glándula se ve dañada, vamos a tener efectos en la fertilidad. ¿Por qué? Porque afecta las hormonas que producen la ovogénesis. Vamos a tener efectos en la fecundidad, porque se ven dañadas las hormonas que regulan la vitalogénesis. Vamos a tener efectos en el crecimiento y muda, porque dañan o afectan la producción de ecdisona y de hormona juvenil. Entonces, por eso el NIM tiene un efecto neurosecretor muy importante, ¿sí? Otro extracto muy utilizado aquí en las zonas aguacateras son los extractos de canela, ¿sí? Tienen efectos sobre todo en fecundidad, también tienen efectos antialimenticios y sobre todo también de repelencia, ¿no? La higuerilla también se utiliza mucho, contiene un alcaloide citotóxico que es la ricinina, que también en altas concentraciones puede ser dañina incluso para los mismos aplicadores, ¿sí? En el caso de orégano es un extracto que se ha utilizado mucho recientemente por los activos de carbacrol y timol, que tienen efectos sobre el crecimiento, sobre la muda y sobre el intestino medio de los insectos o de los ácaros, ¿sí? Y pues así podemos enlistar una gran cantidad de extractos de chile, ¿no? Sobre todo irritantes, de ajo, que contienen compuestos azufrados que también son repelentes. Y unos 10-12 extractos que se siguen utilizando en el manejo de plagas, que todos tienen su función y utilizándolos de la manera correcta, pues tienen un buen efecto, ¿no? Y cada extracto y sus componentes pues afecta a ciertas plagas del aguacate, ¿no? Algunas van más enfocados en adultos, algunos van más enfocadas en huevos, otros van más enfocados a estados larvarios o ninfas, pero el problema es identificar qué es lo que se tiene en campo para saber qué es lo que se puede recomendar para el manejo, ¿no? Por ejemplo, para el caso de trips, en las primeras brotaciones donde el trips ataca los brotes jóvenes, los productos de contacto como piretrina suelen ser eficientes, ¿sí? Sobre todo si los mezclas con un producto como base de NIM por los efectos en el sistema neurosecretor que tiene, ¿no? En el caso de los momentos en donde las especies se encuentran escondidas entre los séparos, entre las flores o entre la unión del fruto y el pedúnculo, ahí es un poquito más complejo el manejo de especies como trips, que son especies que se esconden, ¿sí? Entonces es importante hacerlos salir de sus escondites, ¿sí? Sobre todo hacerlos salir con extractos irritantes que irriten su sistema quimioreceptor para obligarlos a salir y que un producto de contacto, como en el caso de una piretrina, por ejemplo, o de entomopatógenos, pueda ser mucho más eficiente en su manejo, ¿no? O en su control, perdón. Para el caso de gusanos, de foliadores o de fruto, que últimamente ha habido muchos problemas con eso, pues va a depender mucho del manejo de los hábitos de las especies que se desea controlar, ¿no? Hay especies que afectan directamente fruto, que son muy agresivas. Hay otras que se pueden tolerar un poco, que son simplemente defoliadoras. Pero es importante saber sus hábitos. Hay especies que se encuentran protegidas como gusanos enrolladores o gusanos telarañeros, que un producto de contacto normalmente es muy ineficiente para su control. ¿Por qué? Porque el activo no llega hacia donde debe llegar. Por ejemplo, para caso de esos que están protegidos, se considera a veces que el NIM, o los activos del NIM, que tienen un coeficiente de partición octanodo bajo, tiene una capacidad de penetrar en el parénquima de la hoja, ¿sí? Y no necesariamente puede matar por contacto, ahí puede matar por ingestión, ¿no? Si se está alimentando, pueda tener un efecto de mortalidad por ingestión. Entonces, en gusanos que están protegidos dentro de una estructura, utilizar NIM o agentes que irriten y los obliguen a salir
de sus escondites, pues es el mejor uso que se les pueda dar, ¿no? Para el caso de aquellos que no están protegidos, que están más expuestos en follaje o en ramas, pues un producto de contacto como las piretrinas te pueda dar un buen efecto de control. Y eso sí, esas imágenes obviamente son ilustrativas, ¿eh? No deben de empezar el control cuando vean el gusano de ese tamaño. El control se debe de hacer pues, cuando se detectan las primeras oviposturas, aproximadamente a los 8 días, y dar un manejo a los 15 días, ¿no? Que es cuando las larvas, las L1, las L2 y las L3, son más susceptibles a cualquier molécula que se le vaya a agregar, ¿sí? Porque una larva que ya pesa 2 gramos, pues vas a ocupar mucho activo para matarla y te va a alcanzar a hacer el daño que deseas que no te genere. Entonces ya es muy tarde, ¿no? Para hacer un control en ese momento. Para el caso de los ácaros, en el caso de araña cristalina, pues conocemos que por el envés de las hojas se encuentran protegidas en pequeñas colonias cubiertas de seda. Esta seda hace muy ineficiente algunos productos de contacto para el manejo de arañas cristalinas. Aquí también es importante las aplicaciones de NIM en este caso, para que el NIM atraviese la lámina foliar y puedas llegar hasta el parénquima del envés, ¿sí? O para el caso de canelas, por ejemplo, que contienen ácido cinámico, cinamaldehído, que tienen cierta capacidad de volatilizarse, también pueden matar por inhalación, o cuando apliques un extracto, agregar alguna sal potásica o algo que te ayude a dañar la tela que está protegiendo la colonia, para que pueda haber un buen efecto de control de algún producto de contacto, ¿no? Para el caso de arañas rojas es algo similar. Estas están más expuestas en el haz y son más susceptibles a las aplicaciones, simplemente que su ciclo de vida es un poquito más corto y hay que estar al pendiente de que no sucedan estos bronceados que se ven mucho en las zonas, que son muy dañinos para la producción. A diferencia de un convencional, se deben manejar umbrales mucho más bajos cuando se manejan con extractos botánicos que cuando se aplican moléculas químicas, ¿sí? Porque si tú traes un umbral, por ejemplo, de trip, de panícula de 3, 4 trips, tu umbral debe ser al menos a la mitad para iniciar reacciones de control. ¿Por qué? Porque los extractos botánicos y otros productos bioracionales pues, tienen que pasar cierto tiempo para que hagan su efecto. Entonces no debemos esperar a que haya poblaciones mucho más grandes, ¿no? Ese es uno de los grandes errores, que se intenta utilizar extractos botánicos solamente en sustitución de moléculas químicas. ¿Sí? Conforme se utilizan extractos botánicos, los efectos subletales comienzan a acumularse en las siguientes generaciones de plaga, ¿sí? Y esos efectos subletales hacen que a lo largo del tiempo comience a haber mejores eficacias en el control de plagas, ¿sí? Cuando hay altas infestaciones, si son huertos de tipo convencional o con manejo integrado donde puedan usar moléculas, pues en altas infestaciones yo le recomendaría que se fueran por una molécula. Pero en huertos que tienen certificaciones orgánicas y que no se puede hacer eso, pues tenemos dos opciones, o quitar la certificación o meternos a enfrentar lo que nos está atacando, ¿no? Las aplicaciones en bloque, cuando tienes altas infestaciones, son muy importantes. El bloque se refiere a un número de aplicaciones en un periodo de tiempo determinado, ¿sí? De acuerdo al ciclo de la plaga. El intervalo normalmente de aplicaciones es dependiendo de lo que tarda un estadio a otro, ¿sí? Por ejemplo, en promedio, para esta ilustración, un intervalo de aplicación correcto en altas infestaciones es alrededor de 5 días, ¿sí? Y tu bloque puede durar un periodo dependiendo del ciclo de la plaga. Si tu ciclo tiene un ciclo de 20, 30 días en promedio, pues esa sería tu duración del bloque cuando tienes altas infestaciones, ¿sí? Y el número de aplicaciones pues va a estar muy determinado con la incidencia de la plaga, ¿sí? Entre más tengas, el bloque va a ser mucho más prolongado.
y también va a ser mucho más caro, ¿verdad? Que es lo que no se busca, por eso hay que prevenir antes que tener que hacer estos tipos de manejos costosos. También se pueden haber sinergismos entre el uso de extractos botánicos y otras tácticas de combate de orgánico de plagas. Por ejemplo, se ha demostrado que los cristales de BT en combinación con extractos de NIM tienen un efecto sinérgico. ¿Por qué? Porque los cristales de BT dañan el intestino medio y da la casualidad que la azadiractina también daña el epitelio del lumen del intestino medio. Entonces el efecto se ve potencializado cuando se utilizan en combinación y puedes abarcar un espectro un poquito más largo de larvas de instares más grandes. ¿Sí? También el uso de cristales de BT en combinaciones con extractos de orégano. Por ejemplo, el extracto de orégano tiene un activo que se llama carbacrol y el carbacrol daña una membrana que se llama membrana peritrófica que está en el intestino medio, que es como el equivalente de la mucosa que tenemos los humanos en el intestino, ¿sí? Esa mucosa tiene la afinidad de proteger al intestino medio. Entonces, cuando el carbacrol daña esa pequeña membrana, los cristales de BT tienen un mucho mejor efecto, ¿sí? También se ha demostrado que ciertos extractos botánicos como el NIM deprimen el sistema inmune de algunas plagas. Entonces, a veces, aunque no logre matarlos, también ese es un efecto subletal, deprimir su sistema inmunológico. Como son animales, tienen su sistema inmune también y se defienden de entomopatógenos que están en el ambiente. Cuando tú deprimes su sistema inmune, lo haces más susceptible a ciertas aplicaciones de entomopatógenos. Entonces puedas tener una mayor eficacia biológica cuando se utilizan en combinación, ¿sí? Y pues eso es lo que pasa, ¿no? Los activos que tiene un producto, alcaloides, triterpenoides, bencenos, dañan al insecto, ¿sí? Deprimen su sistema inmune. Una vez que su sistema está deprimido, los entomopatógenos pueden hacer mejor su trabajo, ¿sí? Y tener un mejor control. Para el caso de otras plagas, ¿no? Como chupadoras, en este caso mosca blanca, por ejemplo, combinaciones también de extractos hacen buena sinergia, ¿sí? Por ejemplo, las piretrinas tienen efectos neurotóxicos, sumas el NIM tiene efectos neurosecretores, ¿sí? Y la canela tiene efectos sobre la muda. Entonces ves una combinación de efectos, incluso cuando tú monitoreas los efectos de una aplicación, ves en la primera imagen efectos neurotóxicos, ves daños en la muda, ¿no? La ninfa muere en el proceso de muda, o ves directamente daños en el intestino medio, ¿no? Entonces ves el efecto de la sinergia entre varios extractos. Para el caso de tetraníquidos, pues sucede lo mismo, ¿no? Combinaciones en el caso de orégano con canela, de orégano con NIM, tienen un muy buen efecto para el manejo de tetraníquidos. Y no solamente de adultos o de formas móviles, sino también de huevos, ¿sí? Que daños en el embrión o daños en el corion del embrión que hace que el huevo se deshidrate. Y por mi parte sería todo. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Le agradecemos al ingeniero. Si alguien tiene alguna pregunta, acá de este lado. Voy primero acá y ahorita regreso con usted. Sí, pero la utilizamos más como fungicida. Pero sí. Quería preguntar para ver si había entendido bien una parte. En los extractos sería al contrario que con los productos convencionales, en el sentido de que los convencionales tienes que hacer una rotación y en los orgánicos, entre más los uses, dijo que tenía mejor control, ¿no? Que los intervalos eran mayores en su aplicación. No necesariamente. En los extractos también debe de hacer una rotación, y no solamente con extractos. En el caso de productos en huertas orgánicas, pues debe ser rotaciones con manejos inorgánicos, es decir, diatomeas, azufres, y con manejo también de entomopatógenos, ¿sí?
Aquí lo que te quiero dar a entender es ilustrativo, ¿no? Que a mediano plazo, a corto plazo ocupas una mayor intensidad de aplicaciones, pero que a mediano y largo plazo puedes tener mejores controles, incluso acercándose a los controles que puedes generar con moléculas de síntesis química, ¿no? Pero no, en rotación debe ser en todo sentido, en todo manejo, porque aunque sean extractos y aunque sean de baja propensión a resistencia, todo se puede generar resistencia, ¿no? Eso, o sea, eso no, por eso es de baja, pero no quiere decir que no se genere, ¿no? Perdón, la zeolita y en este caso el uso del nopal como adherente, ¿lo están trabajando? La zeolita para manejo foliar, no. Se utiliza mucho como diatomeas, es lo que mejor se utiliza. Y extracto de nopal como adherente, pues sí se ha utilizado y funciona bien. Entre los productos, nos hablaste después de los sinergismos, pero observé acá afuera que hay productos donde agregan muchos extractos, incluidos el NIM. ¿Hay algún tipo de antagonismo o algún punto en el que empiece a ser el efecto nulo? Dependiendo, más que antagónicos es que no tengan una sinergia. Hasta ahorita, en mi experiencia también, no he visto que tenga un antagonismo, un extracto con otro, aparte de su formulación. O sea, hay extractos que tienen diferentes métodos de extracción, unos vía etanólica, unos vía hexano, otros vía aceites, o sea, hay diferentes modos de extracción. Mientras esa combinación no tenga un proceso de antagonismo, no hay problema. Ahí más bien es cómo se combinen a la hora de utilizarlos. Porque, por ejemplo, si yo quiero un producto que me ataque estados inmaduros, entonces yo agarro extractos de NIM, extractos de ajo, ¿sí? Extractos de canela, que me haga un producto que vaya más enfocado a estados inmaduros. A lo mejor ahí a los adultos no les voy a hacer mucho en efectos letales, pero sí se pueden combinar, ¿no? Tenemos tiempo para una pregunta más. ¿A alguien le gustaría hacer una pregunta? ¿No? Al utilizar los extractos, ¿no hay alguno que se bloquee con otro? No, más bien, en el caso de extractos, es bien importante ajustar el pH del agua. Es más importante ajustar el pH del agua. En general, ocupan pHs ligeramente ácidos, sobre 5, 6, incluso pHs de 5, ¿sí? Eso es muy importante. Bajar la dureza del agua. Si son aguas con muchos bicarbonatos, es mucho más importante bajar la dureza que la mezcla de extractos que hagas en el tanque. Y con qué los vayas a mezclar. Podemos decir, no vayas a aplicar una piretrina cuando vayas a aplicar un caldo bordelés, ¿sí? ¿Por qué? Porque la dureza con un caldo bordelés la subes y te va a inactivar por pH, te va a inactivar los extractos, ¿no? Entonces es más bien con qué lo combines. En cuanto a extractos no hemos tenido problemas hasta ahorita en combinaciones entre ellos, porque normalmente pues, son del mismo tipo de formulación, ¿sí? Pero con ciertos nutrientes o como con caldos bordeleses, sí puedas tener algún problemilla, o con aguas duras. Muy bien. Por acá tienen otra. Hasta los de allá abajo. De acuerdo a tu experiencia, ¿cuál sería la frecuencia de control para un periodo de floración aplicando durante la floración en aguacate, aplicando extractos? ¿Cuál sería la frecuencia de aplicaciones? Mira, en etapa de floraciones va a depender mucho de tu incidencia. Suponiendo que la tengas controladita, pues, que vengas de abajo y la vayas manteniendo bien. En las etapas críticas de floración a cerillo, alguna aplicación cada 15 días es suficiente. Incluso si los monitoreos, lo estás monitoreando y ves que no se suben las poblaciones, pues puedes alargarte esto un poco más. Ahí yo más que frecuencia sería estar monitoreando. Y por ejemplo, si el TRIPS, tú tienes un programa de monitoreo de 30 panículas y tu TRIPS anda en 1.5 TRIPS por panícula en promedio, yo ahí me enfocaría como umbral, ¿no? de acción. O si ves que las temperaturas se están elevando, pues comenzar a hacer aplicaciones un poco más frecuentes, ¿sí? Por lo general, un extracto se tarda en ver efecto así bien, su máxima expresión, alrededor de 7 días, dependiendo del tipo de extracto que se tenga.
Entonces, a partir de 7 días, si tus poblaciones comienzan a incrementarse, pues es cuestión de estar monitoreando. Muy bien, para continuar con la siguiente exposición, agradecemos al maestro Ricardo Villalbazo. Le hacemos entrega de su constancia de participación. Muchas gracias. Por acá de este lado le van a dar un pequeño reconocimiento también. Y damos lugar a la última presentación de este bloque, que está a cargo del maestro Braulio Alberto Lemus Soriano. El maestro Braulio es profesor de la Facultad de Agrobiología Presidente Juárez. Además, dentro de sus actividades es asesor y consultor a nivel internacional y es director general de la empresa Protección Vegetal Estratégica. El tema que viene a presentar el maestro Braulio es manejo orgánico de las plagas de importancia económica en el aguacate. Buenas tardes. Ya la costumbre, creo que no ocupo micrófono, pero vamos a usarlo. Buenas tardes nuevamente. Pues vamos a continuar precisamente con temas que han estado ocurriendo toda esta jornada, muy interesantes y que van enfocadas al manejo orgánico. Creo que sigue siendo importantísimo que sigamos cada uno de los participantes, de los ponentes, definiendo bien cómo usar de manera eficiente el manejo orgánico. Porque hoy en día, en muchos lugares sigue siendo un mito. ¿Servirá? ¿No servirá? ¿Tiene un beneficio o no lo tiene? Entonces vamos a tratar de colaborar otro poquito más a lo que les han dicho. Entonces voy a continuar. Esta imagen la presento porque creo que hay que tener en cuenta lo que está ocurriendo en todo el mundo. En todo el mundo hoy en día hablamos de cambio climático. Y ese cambio climático es un aumento de temperatura a nivel global mayor a 1 grado. Pero esto, ¿cómo está afectando la dinámica de plagas? Y que hoy en día es nuestro nuevo reto. Tenemos el reto de siempre: plagas, enfermedades, maleza, nutrición, riego. Hace algunos años, bioestimulación también, ocasionado algunos aspectos de ellos por el cambio climático, otros por origen de suelo, etcétera, etcétera, por los manejos. Pero ahora hay que sumarle cómo ese cambio climático me está cambiando lo que en las plagas estábamos acostumbrados a ver, que era muy puntual las estaciones o los meses donde encontrábamos trips, donde encontrábamos ácaros, etcétera. Y que eso en esta zona aguacatera, en mi punto de vista, le ha hecho un mal. Nos enseñó a calendarizar. El peor error del mundo. Un manejo fitosanitario no se puede calendarizar. ¿Por qué? Porque las plagas se regulan de acuerdo al clima. Y hoy en día que la temperatura ha aumentado, ¿qué estamos viviendo? Mayores problemáticas porque los ciclos se han acortado y ya no podemos aplicar cada mes o cada mes y medio. Error. ¿Para qué aplican después de cada mes? Cuando ya hay daños, ya no tiene caso. Debemos hacer eficientes las aplicaciones de lo que sea, pero más todavía lo que hacemos en la agricultura orgánica. Pero rápidamente, volviendo a esta imagen, sabemos que las plagas se regulan por la temperatura y ese mayor incremento de la misma nos genera mayor número de generaciones, más plagas en menos tiempo. Si antes estábamos acostumbrados a ver trips, tal vez sí, cada mes, cada 20 días, hoy está claro, hay muchos estudios, algunos trips, algunas especies como ácaros, en una semana ya completan una generación. Y se aplican cada mes o mes y medio, ¿cuántas generaciones tienen? 4 o 5. Y esas 4 o 5
ya causaron un daño exponencial. Entonces ya no podemos calendarizar. El clima, la temperatura, ya nos cambió todo. ¿Las plagas se están expandiendo? Claro que sí. Nuestro país, igual que en todo el mundo, cada vez tenemos el ingreso de más plagas que no son ni siquiera de nuestro continente. Hoy hablamos en otros cultivos, qué bueno que en aguacate no, por ejemplo, y es un ejemplo de Cirtotrips dorsalis, un trips tan destructivo que nada que ver con Cirtotrips per se, ni con Franklinia occidentalis, ni cualquier otra especie. Es muy agresiva, viene de China, viene de Asia. ¿Por qué se acostumbró a climas de México templados? Porque el clima ya no es templado, el clima ya cambió, ya se siente más subtropical. Eso ha favorecido la expansión de muchas plagas y muchas enfermedades. Entonces, como ven o escuchan, los retos se están incrementando. Los inviernos ya no son tan crudos como antes. Hoy vivimos los inviernos en los últimos años. Sí, hace frío en la noche, temprano, pero al mediodía un calorón incesante. Ya los inviernos son tan crudos. Entonces significa que las plagas precisamente ya no atraviesan periodos de hibernación que los libros decían, y claro que puede ocurrir, pero las temperaturas ya no lo están favoreciendo. Y en los inviernos siempre se dijo, como hace mucho frío, ya la población de plagas solita se abate. No hay muchas plagas hasta que venga en nuestro país la primavera, que son los momentos de mayor temperatura. Ya no, ya todo el año tenemos trips, todo el año tenemos ácaros. Los enemigos naturales, ellos, a pesar de que también son insectos como las plagas, genéticamente no son iguales, tienen otras características y han sido más afectados por ese aumento de temperatura que las propias plagas. Su tasa reproductiva no es igual que la de las que llamamos plagas. Entonces ya no son suficientes, y luego a eso le sumamos que en el manejo convencional en ocasiones ni siquiera logramos que la fauna nativa benéfica se reproduzca. Las eliminamos con nuestras aplicaciones mensuales, donde metemos 2, 3 insecticidas químicos, pensando que si metemos o mezclamos 2 o 3, el tiempo de control se alarga. No es cierto, no necesariamente se alarga. ¿Pero qué estamos impactando? La fauna benéfica. La estamos impactando nosotros y la está impactando el clima. Entonces no damos oportunidad a que el control biológico se manifieste. La misma planta se regula también por la temperatura, y está ocasionando que en un mismo huerto, en un mismo cultivo, tengamos desfases fenológicos ahora más marcados. Entonces las plagas tienen alimento de lo que les gusta todo el año, todo el ciclo de un cultivo. Entonces todo está servido hoy en día para que las plagas estén en aumento, y por eso vivimos y enfrentamos constantemente brotes de plagas, brotes de enfermedades, inclusive hasta para el ser humano, por insectos vectores. Pero, ¿qué podemos hacer para hacer más eficiente precisamente el control orgánico o la agricultura orgánica? Hoy es clave. La tendencia mundial va al revés que hace 20 años o hace 70 años, cuando se inventaron los plaguicidas. La tendencia es moléculas que nos prometían eliminar todo. Una molécula altamente tóxica y muy residual. Esa fue la tendencia hace 70 años de las empresas. Hoy en día las empresas, hasta las grandes empresas formuladoras a nivel mundial, han entendido que este negocio ya no va para allá. Ya va al contrario, usar menos moléculas químicas sintéticas, menos moléculas tóxicas, y volteando a un manejo orgánico. Y en el manejo orgánico hay un mundo de posibilidades, porque muchas sustancias incluso pueden ayudar a la planta, decía acertadamente el maestro Ricardo, a ayudarla en sus sistemas de defensa. Porque una planta que es asperjada por una molécula química, hasta ahí se estresa. Estamos estresando, claro, que es un estrés
no tan marcado, porque si usamos bien las dosis, la planta a lo mejor ni notamos ese estrés. ¿Qué pasa cuando excedemos una dosis? Podemos hasta defoliar, ese es un estrés. La podemos amarillar, ese es un estrés. Entonces fíjense lo que logran las moléculas químicas sintéticas. Por eso hoy en día, repito, la tendencia es moléculas o sustancias, mejor dicho, en las cuales ayuden a la fisiología de la planta, no solamente con la visión, quiero matar esa plaga, quiero controlar esa enfermedad, también qué pasa en todo el sistema en el que está mi planta, cómo la beneficiamos, cómo beneficiamos el suelo, los microorganismos, sus características, todo en la parte foliar, cómo optimizamos precisamente su metabolismo. Eso solamente lo logramos cuando no usamos moléculas químicos sintéticas. Cuando usamos lo otro, todo eso estamos afectando y no nos damos cuenta. Y aparte le vamos a sumar, ni siquiera es el romanticismo ya del manejo de agricultura orgánica, no, eso ya no es. A nivel mundial, los principales consumidores de alimentos ya quieren que su población coma sano. Están regulando de forma muy estricta. En Europa, desde hace años, la regla es: la agricultura se maneja con insumos residuo cero. ¿Cómo le hacen? Si también tienen muchas plagas en aguacate y muchos cultivos como nosotros, también están estresadas las plantas. ¿Cómo lo hacen? Optimizando lo que tienen, optimizando los insumos orgánicos. Eso es lo que han hecho y nosotros debemos dar ese gran paso. Si los productos químicos no los conocimos bien, porque a veces ni eso, ahora sí es indispensable que las herramientas que usamos en el manejo orgánico tengamos claro qué hacen y qué no hacen, cuáles son sus beneficios o hasta cuál es su límite del beneficio que yo espero como recomendador y como usuario. Entonces la tendencia allí está, no es porque yo lo digo, en todo el mundo cada vez están más estrictos con esto y no solamente a México lo bloquean, en todo el mundo dicen yo quiero alimentos con menos residuos. ¿Por qué? Porque mi población se enferma y yo no quiero que mi país, mis habitantes se enfermen y me reclamen a mi gobierno. Yo no quiero eso, yo quiero que estén tranquilos. Entonces yo, México, quien sea, te pongo tantas certificaciones y si quieres. Y si tú no quieres, ahí está Perú, ahí está Colombia con aguacate. Y alguien dijo una vez, y he visto mucho ese comentario, pero el aguacate peruano, colombiano, donde sea, ni está bueno, no sabe, no está rico, a nadie le importa el sabor. Los cultivos se exportan por un buen programa fitosanitario. Si está muy bueno y les mandamos plagas, nadie lo va a querer. Vamos a comer nuestro aguacate. Y si los otros países, a pesar de que no está bueno el aguacate, están trabajando bien en manejo de plagas y enfermedades, ellos van a tener la puerta abierta. El consumidor no es como el mexicano que tiene ese paladar, el aguacate bien sabroso, un chino, un japonés, es un complemento. El europeo lo busca por sus propiedades, que tiene omega esto, que sirve para esto, tiene muchas propiedades, para eso lo busca, para su nutrición. Ni el sabor yo creo le agarra. Entonces entendamos que los beneficios de la exportación se dan por un buen programa fitosanitario y de inocuidad hoy en día. Esa es la clave, no es el sabor. Así ya no se compra, ya no compra nadie. Nadie quiere tener problemas ajenos. Y ahora sí, ¿a qué se refiere el manejo orgánico? También hay que ser claros. ¿A qué se refiere? Se refiere a cualquier sustancia que se deriva de una planta, de un microorganismo, de un mineral y que demuestra baja toxicidad y rápida degradación. Dice baja toxicidad porque todo puede ser tóxico de uno u otro aspecto. No sabemos si un extracto de ajo a mí me hace daño y eso ya es tóxico. Entonces todo genera o puede generar un nivel de toxicidad. Hasta el agua es tóxica. Si toman mucha agua, su cuerpo colapsa y es tan buena el agua.
tómense 20 litros de agua al día, no van a vivir al siguiente. Entonces todo tiene un problema en exceso. Esto simplemente es comentar que entendamos que las mismas precauciones que se dan y que se manifiestan cuando se hacen aplicaciones, que se use un traje, que se proteja, deben ser también para esto. Pues, es orgánico, que me caiga lo orgánico también. No, pueden causar un problema y no lo sabemos. También se pueden usar micro o macroorganismos, es decir, hongos, bacterias o enemigos naturales. Pueden estar o deben estar en este paquete de manejo orgánico. Y si ven, la única diferencia es que no exista una molécula orgánica sintética. Porque también los que llamamos químicos son orgánicos, pero son sintéticos. No existen en la naturaleza. Y la naturaleza no puede degradar lo que no existe. También le intoxica el agua, intoxica el suelo, intoxica todo. Esa es la diferencia. Entonces, estas son moléculas orgánicas algunas, naturales, donde las plantas, un extracto, lo que sea, se ve incorporado al medio, sin ningún efecto que dañe la integridad de la planta. Vamos a empezar con algunas problemáticas que les enseñé en la charla. Los TRIPS, y yo creo que ya han hablado mucho de algunos problemas, rápidamente. Los TRIPS, una problemática hoy en día en prácticamente todos los cultivos de importancia económica en el mundo. Si van al arándano, los TRIPS, a las zarzamoras, TRIPS, a la uva, los TRIPS, a tomate, los TRIPS andan en todos lados. Los TRIPS, bien importante siempre, que muchos demeritan. A mí, ¿por qué me interesa como agrónomo productor saber que puedo tener más de una o dos especies conviviendo o dañando una planta? Bien importante, porque cada especie genéticamente es diferente y por eso en los químicos un control errático, porque no sabemos a cuál TRIPS esa dosis realmente es eficiente, no tenemos constancia. El caso más claro, aunque no sea de aguacate, en las berries, en arándano, llegó dorsalis hace algunos años. Ningún producto a dosis de etiqueta sirve contra dorsalis. ¿Por qué? Porque es un TRIPS, pero no es la misma especie que frankliniella. Ahí no se evaluó, no sabemos las dosis. Con las industrias andamos reevaluando, con las agroindustrias, con las agrícolas, algo que lamentablemente muchas empresas ya no van a hacer, ya no van a invertir. Entonces toca retomar la investigación afuera, con recursos de alguna empresa. Entonces bien importante saber que en aguacate tenemos más de una especie, y eso, les digo, genera por eso lo que vivimos. ¿Por qué no siempre controlamos con una aplicación una población? Porque realmente no sabemos a veces que nos estamos enfrentando a más de una, y cada una tiene diferente nivel de resistencia o de susceptibilidad. Por eso no se muere el 100%. Es más, ni aunque fuera una especie, es posible. En la misma especie puede haber individuos muy susceptibles y algunos muy resistentes de origen. Eso es origen, esa es la naturaleza. La naturaleza jamás va a dar 100% una especie débil, si no desaparece. Entonces tiene que tener una media y algunos cuantos en los extremos. ¿Para qué? Para que todo esté en equilibrio, porque la naturaleza está equilibrada. Entonces, los individuos llamados TRIPS, qué importante es detectar sabiendo que ese tipo de alas, y cuando detectamos rachas de viento, podemos detectar de dónde vienen las migraciones. Claro, es un trabajo no fácil. Debemos saber que los TRIPS, todos los individuos una vez que nacen hasta que son adultos, su alimentación causa daños, y las hembras, eso que está ahí como una daga, cada vez que ovipositan y quieren meter un huevecillo, hacen el efecto de raspado, porque quien raspa es la hembra con su ovipositor, no con su boca. Los TRIPS tienen estiletes que son agujas, no raspan. Cuando nos inyectan y nos raspan, jamás. Pero aquella estructura sí raspa, rasga, se abre, mete huevecillos o huevecillo. Vemos entonces, por la diferencia de especies,
que no todos los trips son de hábitos florícolas. Es decir, no a todos les gustan únicamente las flores. Hay especies, sobre todo del género Cyrtotrips, que son especies típicamente de follaje. Les gustan más que las flores. Por eso repito el caso de dorsalis en las berries. El efecto empieza no en las flores, desde que está en verde la planta, afecta tallos y hojas. No se espera que haya flores. Sí le gustan, pero le gustan más el follaje verde. Y en aguacate tenemos Cyrtotrips. Qué bueno que no es dorsalis, qué bueno que es per se, que es menos agresivo. Y el típico trips, Franklinella, Neodatotrips, muchos otros, que sí son más florícolas y que también contribuyen al daño, y que de hecho es el daño que vemos en flores y en frutos. ¿Y por qué pongo esto? Porque hay que cambiar el hábito del muestreo. Hay plagas que nos acostumbramos, como en el caso de trips, decir, es que los trips llegan en las flores. Hasta ahí me empiezo a preocupar y a ver, no, hay especies que llegan en el follaje. Y el follaje está siempre. Debemos incorporar el monitoreo. En aguacate se hace poco, deberíamos hacerlo. Han preguntado mucho, ¿cuántas aplicaciones? No, es cuando tú ocupes, pero no tú, la planta lo diga. ¿En base a qué? A la población, a los daños. Eso te voy a decir cuándo. Yo no te voy a decir cuándo. Deben formar umbrales. Ese es su cuándo, cada cuándo aplico. Eso es. El hecho de que no lo hagamos en aguacate frecuentemente no significa que no existe. Vayan a los cultivos de berries, a los de hortalizas. Si no monitorean, no cosechan ni producen nada. Pero el aguacate es muy noble, la planta. Aguanta mucho. Difícilmente vamos a ver una plaga seca por trips, pues no. Pero que ese no sea el factor para no hacer bien la labor agronómica. Debemos monitorear todo el año de manera constante. ¿Cada cuándo? Cada semana. Es un reto, claro que es un reto, pero para eso somos agrónomos, para esos retos, para eso y los que sigan, para eso nos preparamos. Y si no puedo yo, porque es mucha la extensión, pues capacitar gente que sea monitoreadora y que me dé datos. Si no, ¿cómo recomiendo? ¿A ciegas? Las escamas armadas. En los últimos años ha pasado este fenómeno. Desde que inició el aguacate, escamas armadas no era la principal plaga, era una plaga secundaria, a veces ni se presentaba. A mediados del 2000, 2005, 2006 empezó a haber brotes en muchas localidades aguacateras. Luego aparentemente se volvió a controlar, no hubo problema, pero otra vez hace 6, 5 años un problemón en muchas zonas agrícolas. ¿Qué está pasando? Los insectos se adaptan, los insectos cambian, el clima los está ayudando, los malos manejos que a veces no nos damos cuenta están impactando tal vez en los enemigos naturales, y si ya no tienen enemigos naturales, la población incrementa. Pero es un reto las escamas armadas. ¿Por qué? Porque están protegidos por ese caparazón que los aísla casi de todo, pero lo principal, los mantiene aislados de las aplicaciones de lo que estamos acostumbrados, moléculas químicas de contacto. Y que un producto sistémico, sí, ahí están, pero están más caras. Y el productor quiere economizar. El productor dice hoy en día, yo quiero que cada mes te gastes, no sé, 3,000 pesos y no más. Está bien, es su dinero, pero también hay que hacer ver en el productor que depende de la problemática, es el gasto, es como la enfermedad. Yo no puedo tener un presupuesto mensual para mi enfermedad, lo que tenga o lo que pueda tener, de 1,000 pesos al mes. ¿Qué tal si me da algo grave? ¿Ya no gasto nada en mí? No, debemos ser también coherentes con esos presupuestos. En algún momento hay algún problema fitosanitario que incrementa, debe invertir más. Pero claro, esa inversión también debe ir sujeta a un uso eficiente de las estrategias de manejo que yo implemente. Esto es el problema. El problema no es tanto lo que come. Claro,
puede debilitar ramas, eso es claro. El problema es su presencia en los frutos, me demerita calidad y eso debe quitarse. Y si bien los empaques hay cepillos, no siempre limpian todo y demeritan. Pues eso es darle trabajo al empaque, darle pura fruta que está llena de escamas. No podemos hacer eso. Debemos todos hacer un manejo. Otro problema, y el último problema que ahí menciono, los gusanos medidores. En los últimos años, 10, 15 años tal vez, este problema es más constante. Algunos de estos, si alguien los vio antes que el aguacate, estaban en los pinos, pero pues ya no hay pinos. ¿Dónde se van a ir? Pues al aguacate. Ahora, algo muy simple, hablan de falso medidor, totalmente falso, no son falsos medidores. Y digo esto porque he escuchado que recomiendan a agrónomos feromonas del falso medidor de una especie que no es esta. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Pero dicen, no, sí atrajo falso medidor. Pues claro, es una feromona, pero no está en tu cultivo. En tu cultivo están estas especies, no está el falso medidor. Estos son taxonómicamente, morfológicamente, medidores verdaderos. Entonces no uses feromonas que no son para estas especies. Las feromonas son específicas. Entonces ahí estamos cometiendo errores. Nos suponemos que una plaga es tal porque se parece. No, yo creo que son momentos de hacer la agricultura realmente técnica, con una base científica. Queremos fertilizar, ahí están los análisis de suelo. Queremos controlar plagas y enfermedades, si no las conozco, ahí están laboratorios de diagnóstico fitosanitario. Esos 1,000 pesos van a ahorrar miles, y a veces no queremos gastar, o el productor, o no lo sabe tal vez. Debemos estar seguros que tenemos para buscar las mejores herramientas, y no sabemos en ocasiones. Los llamamos todos igual, y cometemos errores como eso que les dije. Se usan feromonas contra un falso medidor y no tenemos ningún falso, tenemos especies distintas. Entonces es inútil ese gasto. Ahí están los daños de estos larvas medidoras, dañando totalmente la fruta, se pierde calidad comercial. Entonces debemos actuar antes de que esté la fruta e empezar a seguir monitoreando la dinámica de estas larvas. Y por eso existe, y lo mismo existe en fitopatología, estos dibujitos, que yo sé que a muchos les gusta tomar fotos y qué bueno, de los ciclos. Debemos empezar a entender cuál es su ventaja. A mí, ¿de qué me sirve ver estos dibujos? Como productor tal vez no de mucho, como técnico sí, como asesor sí. Yo debo saber incluso en el ciclo cuáles estados biológicos puedo controlar con uno u otro método. Si vemos esta larva, saber que la larva, como está expuesta, puedo usar un producto insecticida botánico, un hongo entomopatógeno. Aquí, un extracto vegetal, bueno, dependerá cuál, puede tener poco efecto. Hay hongos, y en el adulto, pues a lo mejor nada porque está volando, pero hay métodos etológicos de captura de adultos. De huevecillos, ¿qué tengo para huevecillos? ¿Tengo productos ovicidas? Pues si los tengo, yo sé que tiene huevecillos, hay que impactar en ellos. Lo mismo los trips. Sé que en su ciclo, desde que nace, los individuos están caminando entre las hojas, entre las flores, uso un insecticida, un hongo entomopatógeno, qué sé yo, pero los que están en el suelo, ocultos, como aquella fase, ¿qué les hago? No les alcanza. Pues un hongo entomopatógeno que vive en el suelo, y ese es su medio ambiente, y puede tener efecto. Un adulto, igual, el viento lo desplaza constantemente. Poco impacto con las moléculas, cualquier origen. ¿Qué hago? Otra vez hay control etológico, capturo adultos. Entonces hay muchas técnicas que yo puedo proponer nada más conociendo un ciclo biológico, conociendo cómo se comporta y cómo es su desarrollo. Para eso me sirven estos dibujos, para empezar a ver esa situación. Pasamos rápido a los bacillus, que ya algo mencionaron tal vez. Los bacillus, a base de una bacteria, que esa bacteria ocupa ser ingerida,
Es de ingestión, no de contacto, no es sistémico, y una vez que se ingiere, se activan sus toxinas y muy eficientes contra larvas. Yo tengo larvas, vimos que hay gusanos, no voy a aplicar si la población, cuando yo monitoreo o muestreo, veo que no hay larvas más que huevecillos adultos, no. Tengo que aplicar Bacillus cuando vea larvas, sobre todo en los primeros instares, porque es cuando más comen y más van a tener efecto estos. Debo ver el momento adecuado, en cuál de su desarrollo de larva, en los momentos iniciales, porque es donde más comen. Y como es de ingestión, yo quiero que se coma el Bacillus thuringiensis, porque tampoco va a ser eterno en el follaje. También la radiación mata la espora. Vemos los daños. Una larva que está sana, su intestino, y una que se alimentó con Bacillus, su intestino se degradó, se desintegró. Esos son sus efectos. Vemos, bueno, aquí los daños ya de campo, ¿no? Aplicaciones, larvas enfermas, lo que les va sucediendo. Vemos aquí otras fotos, hongos entomopatógenos. Requieren dos condiciones: buena cobertura de aplicación. Como agrónomo recomendamos, pero no aplicamos. El aplicador a veces no sabe ni agarrar la manguera. Fallos en los controles, y no es el producto, son las aplicaciones. Pero una aplicación efectiva, si sus esporas entran en contacto con el individuo, lo parasitan, muere. Otra cosa, la hora de aplicación. Estamos aplicando hongos 11, 12, 1, 2 de la tarde, máxima temperatura, baja humedad relativa, alta radiación. Estamos matando todo eso. Entonces no sabemos cuándo usarlos, usamos mal. Debemos cambiar horas de aplicación. Vemos ahí los daños, una invasión total de micelio en los insectos, y él nada más ocupa que la espora se pegue en una parte de él para empezar a parasitarlo, pero ocupa condiciones ambientales y de aplicaciones efectivas. Los metabolitos, nos hablaban ahorita de extractos vegetales. Todo extracto vegetal posee metabolitos, posee sustancias que las plantas generan en su defensa y que hoy en día utilizamos como una arma química. Pero ojo, no todas matan, todas repelen, es un hecho, pero muy pocas herramientas matan. Por eso buena la estrategia del maestro Ricardo, hacer mezclas para diferentes efectos. El NIM solamente lo que mata es la zairactina, que es un regulador potente del desarrollo de insectos, afecta la muda, y prácticamente en todos los estados, aun cuando puede convertirse en adulto, puede ser un adulto deforme, y si es deforme ya no se va a reproducir y ya no va a tener descendencia. Las piretrinas, sí mata, bueno, también lo otro causa un daño. Sí mata contundentemente como un piretroide. Las piretrinas son un extracto vegetal formado por metabolitos de alta toxicidad directamente al sistema nervioso, muy contundente, y es natural. Extracto de crisantemo, de cempasúchil, de ahí están las piretrinas. El extracto de chile no mata, mas sin embargo causa mucha irritación. Ahí está una larva donde aplicamos un extracto. Las larvas están incómodas, no pueden comer. Disuade alimentación, disuade oviposición, pueden enmascarar feromonas como el ajo, como la canela. Pues hay que conocer qué hace mi extracto, pero no lo va a matar. No lo está matando, está irritado. Y eso ya es importante, porque mientras no coman, no hay daño. Bueno, el ajo ya decía, el ajo es un repelente, puede generar efectos en las plantas, pero efectos de confusión en las feromonas, excelente para complementar el manejo. Otra, ya casi acabo. Contra escamas armadas, ¿cómo evito, mejor dicho, cómo hago eficiente si tiene la armadura? Hay que degradarla. Los ácidos grasos son sustancias diluyentes de esa cubierta de una escama y que tanto lo afecta directamente como lo deja desprotegida contra aplicaciones posteriores. Ya le quitamos la protección. Eso es una buena herramienta, complementaria, claro está. Las diatomeas, el silicio, depende nuevamente. Es muy fácil decir, aplico con silicio un buen control. No, mejor no tengo nada. Otra vez,
Si no hay una buena cobertura, no tengo una buena capa de silicio en mis hojas que esté actuando. Entonces, como ven, rápidamente lo he comentado, gran parte del manejo no depende de las herramientas. Es muy bueno que las conozcamos, dependen también de las aplicaciones, y el agrónomo no aplica y debemos estar allí, y a veces nada más recomendamos y no sabemos qué pasó ahí. Solamente cuando Inge no funcionó, no mató nada el producto, la resistencia, no, fue la aplicación. El aplicador debe estar capacitado. Entonces, las diatomeas es un control mecánico, físico. Si hay una buena cobertura, cubre el tejido foliar, y un trix o cualquier otro insecto con aparato bucal picador chupador no puede penetrar tan fácilmente, ya le cuesta trabajo. Un masticador se lesiona sus mandíbulas, es como estar comiendo vidrio, y se alimenta, se lesiona el intestino. O él mismo va caminando, y como nosotros en vidrio nos vamos cortando, y eso lo deja expuesto a una infección, porque al igual que nosotros, está rodeado de hongos y de bacterias, se puede enfermar si alguien está herido. Y los enemigos naturales, si los tenemos en nuestras huertas, démosle oportunidad de sobrevivir y no dependamos tanto de los químicos sintéticos, porque si hacemos esto, la contradicción, ahora los compramos y bien caros. Bueno, el productor los compra, no uno. ¿Por qué compramos lo que puede existir ya? Hagámosle más fácil el control al productor utilizando herramientas que no impacten en ellos, porque esto otra vez, qué bueno que se use, pero incrementa el costo. O luego se liberan y en 3 días se aplica un químico, mata todo. ¿De qué sirvió? De nada. Debemos promover los corredores biológicos, donde podamos meter lo que llamamos malezas. Hay que dejarlos o nosotros ponerlos. ¿Por qué? Porque aquí pueden sobrevivir enemigos naturales. Es más, yo en la práctica vengo haciendo liberaciones, no acá siempre, depende del cultivo, a veces en estas plantas. Ellos solo se van dispersando, y además aquí llegan trips, aquí llega de todo. Aquí hay polen y también se alimentan. Aquí pueden encontrar trips, ácaros, escamas. Mételes ahí los enemigos naturales. No nomás acá. Es una buena estrategia. Gracias. Bueno, como con la plática del maestro Braulio terminamos las charlas en esta sala por el horario de la mañana. ¿Alguien tiene alguna pregunta que le quiera hacer al maestro Braulio? Con gusto. A ver, vamos acá primero con la maestra y después allá abajo. Maestro Braulio, buenas tardes. Hola. Muchas felicidades por la ponencia, compartirnos sus experiencias. Brevemente, usted señala que no debiéramos generar un calendario por lo que ya ha venido implicando todo este mal manejo. Sin embargo, me hizo mucho ruido la parte del monitoreo que falta. ¿Sugerirían algunas de las recomendaciones técnicas